Hablar de eclipses en términos generales es bastante interesante y digamos que históricamente han tenido mucha influencia, no solamente digamos en el aspecto de la astronomía, sino de la misma historia y de la política. Las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones han tenido diferentes formas muy particulares de interpretar esos fenómenos naturales, los eclipses. Y digamos que valdría la pena advertir sobre dos tipos fundamentales de eclipses, digamos, los solares y los lunares. En el caso de los eclipses solares, por lo general, digamos, se interpretó como que el Sol estaba siendo devorado por algún monstruo de tipo mítico. En el caso de los eclipses lunares, estuvo muy asociado como con batallas, como con grandes tragedias, por aquello de que en los eclipses lunares totales, digamos, el aspecto de la luna se torna rojizo. Y eso, digamos, que se prestó para interpretaciones y en algunos casos hubo coincidencias bastante interesantes. Explicaciones siempre hemos tenido desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas, ¿cierto? Antes de que tuviéramos ciencia, los humanos ya dábamos explicaciones a muchos fenómenos. Básicamente estábamos cableados para dar explicaciones. Los humanos como especie, como Homo sapiens, somos la única en el planeta que busca dar explicaciones. Y algunas de esas explicaciones se organizan de una manera bastante particular, como mitos, y se integran a la cultura. Entonces, lo que hemos tenido como desarrollo científico ha sido la construcción de explicaciones que toleran pruebas y que permiten que estas pruebas digan o no sobre la veracidad de los supuestos sobre los cuales están construidas. Entonces, la física, como un cuerpo científico, como conocimiento científico, es conocimiento que puede ser puesto a prueba. Los mitos son conocimiento que no podemos poner a prueba. Básicamente, el mito se apoya, se soporta sobre la base de que crees ciegamente en él. Pero obviamente que hay una razón social para los mitos. Antes de que tuviéramos ciencia y antes de que tuviéramos explicaciones razonables sobre las cosas, los mitos permitían construir comunidades y permitían que estas comunidades funcionaran. Entonces los mitos tienen un lugar en la historia como un elemento importante para la cimentación de comunidades. No podemos demonizar la existencia de los mitos. Solamente que ahora tenemos unas explicaciones que desmienten algunos de esos mitos. Y particularmente tenemos otras explicaciones que nos dan claridad sobre por qué tuvimos esos mitos. Hay un asunto muy interesante y tiene que ver con el hecho de que la Tierra proyecta en el espacio un cono de sombra aproximadamente de 1.200.000 kilómetros aproximadamente. Cuando la Luna ingresa en ese cono de sombra de la Tierra se produce un eclipse lunar y digamos que tiene la gran particularidad de que ese eclipse lunar puede observarse prácticamente desde cualquier lugar, desde donde se esté viendo la Luna en ese momento, digo cualquier lugar de la Tierra. Es un eclipse que naturalmente tiene una duración bastante prolongada. Prolongada significa que es un eclipse que puede durar muchas horas y eso lo hace al mismo tiempo un poquito aburridor, naturalmente. En Cali tenemos mala suerte con eso por las condiciones climáticas. Normalmente si anuncian eclipses nosotros no vamos a poder ver nada porque normalmente se nubla todo. Sin embargo, digamos que el interés fundamental en este tipo de eclipses tiene que ver con el hecho de que el color o el tono de la superficie de la Luna se torna rojizo. Realmente ese es un efecto de tipo óptico que lo registramos nosotros debido a que la luz, digamos, se dispersa en la atmósfera y la luz que se proyecta, la luz proveniente del Sol que se proyecta sobre la superficie de la Luna es fundamentalmente rojiza. Entonces ese aspecto rojizo es el que precisamente en muchas civilizaciones se asoció con desgracias. En algunas civilizaciones lo llamaban la luna de sangre. Básicamente, cuando tienes una estructura de poder en la edad antigua y se facilitaba explicar cierta acción de poder medio arbitraria, pues apelabas al fenómeno natural que el astrónomo de turno te decía, mire, señor emperador,
rey, príncipe, nos viene un eclipse dentro de unos días. Entonces podías usar ese fenómeno natural para, de alguna manera, imponer una medida arbitraria que ya tenías en mente. Entonces utilizabas el mito de la ocurrencia de cosas graves con los eclipses para poder de pronto imponer sobre la población en la que reinabas ciertas medidas que de otra manera hubieran sido imposible imponer. Entonces ahí tenemos también una conexión entre el mito, el poder, la política, el ejercicio de autoridad, etcétera. No es tampoco tan simple que los mitos a veces se conectaban con ejercicios de autoridad. Pero bueno, ya hoy en día sabemos que los eclipses no nos traen malas noticias, pero durante siglos tuvimos básicamente una conexión entre una cosa y la otra. La mecánica celeste, antes de que tuviéramos una física muy organizada, le permitió a los astrónomos antiguos predecir con cierta claridad la ocurrencia de los eclipses en ciertas fechas específicas. Entonces, algunos gobernantes autoritarios pues, se apoyaban en esos mitos para imponer ciertas reglas. La física es, en un sentido muy amplio, la ciencia natural que más desarrollo tiene. O sea, los humanos hemos hecho ciencia desde hace rato, llevamos algunos siglos haciéndola. La física es la ciencia más estructurada, más completa y, digamos, más consistente y coherente que tenemos. Eso son siglos ya, de un conocimiento estructurado y un conocimiento dirigido a la explicación de los fenómenos naturales, a la explicación de los fenómenos del mundo que nos rodea. En ese sentido, entonces, es la ciencia llamada a explicar estos fenómenos. Digamos, si aquí está la Tierra y aquí está el Sol, en el camino se interpone la Luna y eso produce lo que nosotros conocemos como un eclipse solar. Los eclipses solares se producen por una coincidencia maravillosa que tiene que ver con el hecho de que la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente unas 400 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna, aproximadamente. Y el tamaño del disco solar es aproximadamente unas 400 veces más grande que el de la Luna. Y eso da como resultado el hecho de que la Luna pueda ocultar el disco solar de manera total o parcial. Eso naturalmente dependiendo de las posiciones relativas de la Tierra, el Sol y la Luna. Una ilustración sencilla de un eclipse solar en donde la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Como podemos ver en el planeta, se genera una franja. En esa franja, esa es la zona de anularidad y en ella es donde va a ocurrir el eclipse. Y el resto del planeta pues no lo va a percibir. El ciclo de Saros es un fenómeno astronómico maravilloso porque a través de él nos podemos dar cuenta cómo los eclipses se empiezan como a repetir en cierto periodo de tiempo. Para explicarlo, digamos, un poquito más claro, imaginemos que tenemos tres corredores, está el Sol, la Luna y la Tierra, aunque el Sol pues, va a estar allí y la Luna y la Tierra van a empezar a dar vueltas, es decir, van a correr. Ellos están en la misma posición inicial, pero cuando empiezan a girar, digamos, la Tierra y la Luna, cuando empiezan a girar, pues van a ir a velocidades distintas, pero va a haber un momento después de dar muchas y muchas vueltas que van a volver a coincidir. Cuando coinciden con el Sol, es decir, el Sol que está allí, la Luna y la Tierra, pues va a pasar un tiempo y ese es el tiempo, digamos, para relacionarlo con el ciclo de Saros. Ese tiempo es 18 años, 11 días y 8 horas. Y en ese lapso de tiempo, los eclipses pues se empiezan a repetir, empiezan a tener, digamos, una regularidad. A pesar de que no son exactamente iguales, son muy parecidos. Y eso permite a los científicos pues estudiarlos y nos permite, digamos, a la comunidad en general pues prepararnos para poder, digamos, disfrutar de ellos y aprender mucho pues de ellos también. Lo interesante del asunto es que esa coincidencia numérica provoca el hecho de que, digamos, se produce una sombra con forma cónica que se proyecta sobre la superficie de la Tierra en un punto, prácticamente en un punto. Bueno, no tan punto porque son, digamos, el tamaño de la sombra es aproximadamente de unos
200 kilómetros. El máximo que puede ser, si no estoy mal, es como del orden de 268 punto algo, punto 6 kilómetros. Y entonces esto hace que naturalmente los eclipses solares no puedan apreciarse desde cualquier lugar. Se pueden apreciar solamente en ciertos puntos de la Tierra, de manera parcial, y la oscuridad total se da en una franja relativamente pequeña. Justamente la duración de los eclipses tiene que ver con eso, tiene que ver con las velocidades orbitales, es decir, la velocidad que tiene, digamos, la Luna cuando gira alrededor de la Tierra, digamos, ella tiene una velocidad, y la Tierra alrededor del Sol tiene otra velocidad. Entonces, esos datos se tienen, se hace pues una matemática que es bastante formal, pero es la única forma pues de explicarlo. Entonces, esas velocidades se tienen en cuenta para poder calcular la duración de un eclipse. Pero también hay que tener en cuenta, digamos, la distancia, lo que se llama la distancia relativa, digamos, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol. Esa distancia es aproximadamente 150 millones de kilómetros. De manera que hay que tener en cuenta para poder saber cuánto dura un eclipse, la velocidad orbital, la velocidad que tiene la Luna cuando gira alrededor de la Tierra o cuando gira la Tierra alrededor del Sol. Y además hay que tener en cuenta el tamaño angular. ¿Qué es el tamaño angular? El tamaño angular es el tamaño, digamos, que tiene un cuerpo celeste cuando uno lo ve en el cielo. Es decir, uno ve el Sol, como ya lo dijimos, con el mismo tamaño de la Luna, pero ellos realmente no son del mismo tamaño. Entonces, pero el ángulo que se forma y la distancia que hay, pues hace que se vean más o menos parecidos. Durante los eclipses se pueden, digamos, satisfacer un poco, entre comillas, la curiosidad de la gente. Y puede ser un asunto, digamos, de motivación para el estudio de fenómenos astronómicos. Creo yo que el hecho de que no se repitan en el mismo lugar o en los mismos lugares con una periodicidad corta, pues hace que los fenómenos sean más interesantes, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que lo que hace es cazar eclipses, es muy curioso, ¿no? O sea, están viajando de un lugar del otro a la Tierra para poder ver los eclipses, y algunos tienen hasta récord de tiempo observando eclipses. Cuando ocurre un eclipse que nos permite ver la corona del Sol y nos oculta el disco solar, a partir de la luz que recogemos de la corona solar, que es esa atmósfera tenue en densidad, pero que rodea al Sol, podemos sacar información valiosa que nos dice cómo funciona esa parte del Sol, y no solamente cómo funciona esa parte del Sol, sino que la luz que captamos desde allí nos dice también cómo funciona el interior del Sol. Entonces, el hecho de que el eclipse ocurra nos da una oportunidad tremenda de entender muchas cosas sobre el Sol, porque se nos está restringiendo de alguna manera todo ese ruido que viene de la radiación del cuerpo solar, y nos quedamos únicamente con la radiación, por decirlo así, de su atmósfera. Entonces, lo que llamamos corona. Eso es valiosísimo. Por ejemplo, entendemos que la corona puede tener temperaturas muy superiores a la mismísima superficie del Sol. Y entonces dices, bueno, si tiene temperaturas muy superiores a la mismísima superficie del Sol, ¿será que, o sea, eso no es posible que una sonda pase por ahí cerca estudiando la corona teniendo en cuenta esas altísimas temperaturas? Bueno, esa radiación que sacamos o que registramos nos permite también saber que la corona tiene una densidad bajísima de masa. Entonces, eventualmente podríamos tener una sonda, como de hecho está ocurriendo justo en estos momentos con la sonda Parker, que puede atravesar la corona sin experimentar gravísimos daños, merced a que la corona tiene una densidad muy baja, extremadamente baja, pero las partículas que la componen se mueven frenéticamente con unas temperaturas que asociamos a millones de grados, de hecho 4 o 3 millones de grados. Entonces, el eclipse nos da el chance de establecer cosas como esas, que podemos tener esa envoltura que llamamos corona con bajísima densidad y altísima temperatura, y nos permite entender mucho de la dinámica del Sol. Realmente a los eclipses se le deben muchas cosas. Hay un elemento de la tabla periódica que se llama el helio, que es el número 2 de la tabla periódica, y fue precisamente descubierto durante un eclipse.
porque cuando se estudió la luz proveniente del Sol, se encontraron unas líneas de un elemento, unas líneas espectrales de un elemento desconocido, y precisamente por esa razón se le llamó helio. Y en general, digamos, se sabe que, digamos, bueno, eso en el terreno de lo científico, pero en el terreno de lo histórico y lo militar, los eclipses lograron detener algunas guerras o batallas, y digamos que sí han tenido una influencia muy fuerte, sobre todo en el mismo desarrollo de la astronomía, ¿no? Porque, digamos, si esos fenómenos periódicos no se dieran con la relativa frecuencia que se dan, pues seguramente no habían provocado la profundización del estudio de los fenómenos astronómicos. Y se presta para que los astrónomos y en general los científicos puedan hacer una serie de estudios interesantes. En el caso de los eclipses totales de Sol, hay algo muy interesante, y es que la capa exterior del Sol, la atmósfera exterior, que nosotros conocemos como corona, se puede observar únicamente en esas fases, en esa fase, digamos, de la totalidad. Y la corona solar tiene cierta atracción desde el punto de vista científico, porque se sabe que la temperatura en la superficie del Sol es del orden de unos 5.700 grados Kelvin, pero en la atmósfera solar las temperaturas alcanzan valores muy altos, del orden de unos 1 o 2 millones de grados. Y naturalmente eso uno no lo entiende fácilmente, porque cuando uno va a un asado se retira el fogón para refrescarse, pero resulta de que en el Sol sucede lo contrario, te retiras de la superficie y la temperatura aumenta muchísimas veces. Ese efecto, digamos, de la corona solar está siendo estudiado en este momento por una sonda que se conoce como la sonda Parker de la NASA, y hay un orbitador solar también que está sobrevolando los polos del Sol, y que se están ocupando de estudiar ese fenómeno de la corona solar, que es naturalmente un fenómeno muy paradójico y bastante curioso. Realmente yo, digamos, lo que puedo creer es que a algunas personas les puede afectar psicológicamente el asunto. Desde el punto de vista, digamos, físico, sí, evidentemente el movimiento de rotación de la Luna alrededor de la Tierra provoca alteraciones, naturalmente. Las mareas son como las más conocidas, pero naturalmente estas mareas no solamente afectan, digamos, estas mareas gravitacionales, no solamente afectan la capa líquida del planeta, sino también las placas, el comportamiento de las placas tectónicas, llegan a algunas regiones con mayor fuerza. Se sabe, por ejemplo, que en esta zona del Pacífico la influencia es relativamente más fuerte en luna llena, y algunos astrónomos en los últimos años se han dedicado a estudiar las alteraciones y las coincidencias con movimientos sísmicos provocados en la fase de luna llena, en donde se supone pues que naturalmente hay una mayor, digamos, fuerza gravitacional. Interpretan esto como que la Luna puede atraer las placas con más fuerza, y lo que sí se sabe es que se producen levantamientos de las placas en el orden de metros en algunas partes de la Tierra. Eso es lo que se sabe hasta hoy. Y naturalmente, digamos, la influencia ya en las personas, en el comportamiento y toda esta cosa, pues me imagino que deben existir estadísticas, no sé, digamos, desde el punto de vista nuestro, digamos, no es interesante para nosotros, pero seguramente para los médicos sí, para los comportamientos de salud pública tal vez. Uno de estos mitos, por ejemplo, es tal vez aquel que se refiere a que, por ejemplo, en luna llena vamos a tener un recrudecimiento de personas con los temperamentos volados hasta el cielo, criminalidad disparada, una delincuencia que se asoma más en las calles, y que la luna llena es como un llamado a los locos, a los inestables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sido un mito. De hecho, parte de la historia de los hombres lobo se conecta con la aparición de la luna llena. Entonces la luna llena hacía que aparecieran hombres lobos donde los hubiera. ¿Qué pasa? Hoy en día en neurociencias tenemos explicaciones más o menos sólidas de por qué la luna llena sí podría alterar el comportamiento de ciertas personas. Y entonces uno diría, o sea que
una parte de esos mitos sí eran ciertos? Y la respuesta es sí. Yo pienso que a pesar de que ya hoy día hay mucha divulgación, porque pues tenemos los medios, la situación es que todavía hay muchísimo por aprender, todavía hay muchísimo por investigar, y la ciencia, por fortuna, es una ciencia dinámica, en donde además la evolución de la tecnología misma, del pensamiento humano, pues hacen que cada vez se descubran cosas. De manera que definitivamente falta muchísimo por descubrir, falta muchísimo por analizar, y seguramente eso lo vamos a hacer a través del tiempo. De manera que todo está por hacerse todavía. No podemos pretender que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas que se nos ocurran. De hecho, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Con todo que inicié esta conversación diciendo que la física es una de las ciencias más estructuradas que tenemos, al mismo tiempo de decir que la enorme cantidad de cosas que no entendemos desde la física supera ampliamente lo que conocemos. Entonces, en este momento, lo que mejor puede hacer la ciencia, lo que mejor puede hacer la física, es generar buenas preguntas. Generar buenas preguntas implica que seguramente vamos a tener humanos, jóvenes, chicos, chicas, que van a engancharse y hallar una ruta de exploración, y con esa ruta de exploración caminada vamos a hacer más ciencia, vamos a generar más explicaciones racionales, ¿cierto? Entonces sí, con estos fenómenos, con los eclipses en particular, siempre tendremos la ocasión de formularnos buenas preguntas.